Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el perspicaz Alex Kreiner, analista de mercados, autor y también ex gestor de fondos de cobertura. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Glenn. Gracias por invitarme y un cordial saludo a sus espectadores y oyentes. Quería empezar hablando sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania, porque esto es muy importante si se quiere normalizar la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y realmente, normalizar esta relación es, creo, de gran importancia, tanto para los estadounidenses como para los rusos, si quieren adaptarse adecuadamente a un mundo multipolar. Pero siempre soy consciente de que no se debe prestar tanta atención a lo que dice Trump, sino a lo que hace. Sin embargo, no se puede evitar notar los cambios retóricos. Es decir, Trump ya no habla de una Ucrania neutral o de la expansión de la OTAN. Ahora habla de un alto el fuego supervisado por fuerzas de paz europeas. Además, ahora se ha vuelto más, digamos, tosco en su lenguaje, acompañado de amenazas contra Rusia. Por supuesto, las nuevas amenazas de los 10 días. No está claro si va a cumplir con esto. Pero, ¿cómo interpretas todo esto? ¿Es esto un retroceso hacia las políticas de Biden? Bueno, dudo mucho que esto sea una marcha atrás respecto a las políticas de Biden, y realmente no sé qué tiene Trump en mente. Es extremadamente difícil de interpretar porque sigue cambiando. Trump es especialmente imprudente en sus declaraciones, pero creo que la razón de esto es que sus declaraciones suelen estar dirigidas al consumo interno. Creo que van dirigidas a varios sectores políticos a los que quizá quiere confundir o engañar. Pero estoy de acuerdo contigo en que esta es una relación extremadamente importante para ambas partes, y es sumamente relevante para todo el mundo. Porque, como se acepta ampliamente en los círculos diplomáticos y políticos, la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia es la relación más importante para la paz en el mundo y para el futuro de la humanidad. Y creo que, a pesar de todos sus defectos, de todos sus fallos y de todos sus errores y meteduras de pata, Trump es muy consciente de esto. Así que sospecho que la actual escalada de su retórica es el típico Trump, y ya lo vimos en su primer mandato con respecto a Corea del Norte. Como quizá recuerdes, hubo un periodo en el que se produjo una escalada de guerra verbal entre Kim Jong-un en Corea del Norte y Donald Trump. Y le llamaba pequeño hombre cohete, y decía, mis cohetes son más grandes. Cosas realmente infantiles, como de costumbre. Pero parecía algo muy ominoso. Parecía que una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte era realmente posible. Existía el riesgo de que estallara una guerra, al menos así se percibía en Occidente. Pero también supimos después que al mismo tiempo que ocurría esta guerra de palabras en los medios, Trump en realidad envió una delegación de sus representantes y generales del Pentágono a China y creo que también a Corea del Sur para preparar una reunión entre Trump y Kim Jong-un. Y luego tuvieron esa reunión y fue una reunión muy buena. Y durante un tiempo pareció que iba a haber paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. There was going to be peace between North and South Koreas. Trump was the first president to set foot in the demilitarized zone. Trump fue el primer presidente en pisar la zona desmilitarizada. Inmediatamente después de esas reuniones, se iniciaron los primeros pasos para desminar la línea de demarcación entre los dos países. Así que fue un momento muy esperanzador, que por supuesto luego fue descarrilado y saboteado, como lo fueron muchas otras iniciativas políticas de Trump. Por todo ello, sospecho que Trump ahora está jugando de manera un poco diferente. Está envolviendo su misión en una capa muy densa de engaño, lo que hace que sea extremadamente difícil de interpretar. Y ya sabes, el engaño en sí mismo tiene que ser convincente, así que no puedes delatarte. Lo veo como un policía encubierto. Si eres un policía encubierto en un cartel de drogas, tienes que ser muy convincente, ¿verdad?
you have to be very convincing, right? So everybody has to think that you're part of the cartel. Así que todo el mundo tiene que pensar que eres parte del cartel y tienes que parecer el malo. Así que creo que este es el caso, y creo que lo sabremos con el tiempo, pero va a llevar un tiempo. Lo último que vi, y ni siquiera tuve tiempo de leerlo, pero vi, creo que en X o en algún sitio, que Trump estaba enviando a Witkoff a Moscú de nuevo. No sé exactamente cuándo, no sé si la reunión ya tuvo lugar o no, o si solo va a tener lugar, pero creo que estas comunicaciones que se realizan a través de un colaborador de confianza son mucho más importantes que lo que se dice al público y a los medios para el consumo público. Creo que solo lo sabremos con el tiempo, pero tiendo a ser cautelosamente optimista porque a pesar de la retórica, durante mucho tiempo, Trump ha dado todas las señales de que entiende la importancia de la relación con Rusia. Sí, no, creo. Bueno, Witkoff, no creo que hayan fijado una fecha todavía, pero está confirmado que va a ir. Va a ir, vale. Pero no ha estado allí en 3 meses, así que va a ser, sí, puede que algo se esté reactivando en el ámbito diplomático aquí, pero no me sorprendería porque así es un poco como habla Trump. O son insultos y amenazas, o es halago. Así que es un hombre maravilloso, nos están fastidiando, aquí están las sanciones. Ojalá pudiera encontrar ese punto intermedio. Pero de alguna manera, creo que esto forma parte de sus negociaciones. Pero una parte que parece optimista respecto a la retórica más beligerante hacia Rusia ahora, obviamente, proviene de los europeos. Su objetivo, al parecer, es acercar a Trump más a la guerra, a Europa. Pero por eso también creo que los europeos probablemente pagaron ese alto precio en esos ridículos acuerdos comerciales. Sin embargo, esto también podría salirles mal, porque en realidad no compromete a Trump a nada. Pero, ¿qué crees que va a suponer esto para los europeos? Quiero decir, ¿cuál es el papel, por ejemplo, del compromiso de comprar energía estadounidense cara? Normalmente se reconoce que una energía barata y fiable es la base de cualquier economía que funcione. Entonces, ¿qué va a suponer esto para Europa? Creo que, en última instancia, como expuse en un artículo que publiqué recientemente, este es el momento en que la Unión Europea chocó contra el iceberg, usando la analogía del Titanic. Esto es problemático en varios niveles. En primer lugar, los compromisos que Ursula von der Leyen asumió con Trump son simplemente imposibles. Están tan lejos de cualquier cosa medianamente razonable que no van a suceder, se van a desmoronar. Pero lo que va a demostrar es que la Unión Europea no tiene legitimidad. Los 750.000 millones de dólares en recursos energéticos son varias veces más de lo que Europa ya está importando de Estados Unidos ahora. Así que ni siquiera entiendo a dónde se supone que debe ir esa energía, o qué propósito serviría, porque es tal cantidad que no estoy seguro de que la Unión Europea pueda siquiera permitírselo. Entonces ya sabes, esto plantea la pregunta, ¿cuál es la legitimidad de Ursula von der Leyen para siquiera concluir este tipo de acuerdo? Y como estamos descubriendo, no tiene ninguna. Y luego está el compromiso de invertir 600.000 millones de dólares del dinero de la Unión Europea en Estados Unidos. Dinero que no tienen. Y después comprar una cantidad no revelada, pero enorme de armas estadounidenses. Todos estos son compromisos que, a mi parecer, se hicieron por desesperación, con el objetivo de mantener a Estados Unidos como aliado de la UE y de Europa Occidental, incluida Gran Bretaña. Así que Trump está jugando con ellos, porque quiere extraerles este tributo. Y obviamente, están lo suficientemente desesperados como para aceptar prácticamente cualquier cosa, pero esto va a causar muchos conflictos en la Unión Europea. Creo que, en última instancia, esto podría iniciar el proceso de desintegración tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Los países individuales no van a poder comprometerse con nada de esto.
Creo que Alemania, Hungría, Eslovaquia, Austria, Serbia, todos quieren gas ruso barato. No quieren gas estadounidense caro porque el gas ruso es más barato, está más disponible y es más fiable si llega por gasoductos que si se entrega en barcos. Está muy claro que, con energía cara, las industrias europeas pierden competitividad. Ya han perdido competitividad. Añade energía cara a eso. Añade aranceles del 15%. Expensive energy to it. Add 15% tariffs. Add the fact that the euro appreciated against. Añade el hecho de que el euro se ha apreciado frente al dólar en torno a un 10% desde que Trump asumió el cargo. Y de repente, los productos estadounidenses son mucho más asequibles en los mercados europeos, donde los conseguimos con un arancel del 0%, mientras que los productos europeos en los mercados estadounidenses ahora son mucho menos competitivos. Así que esto va a acelerar el proceso de traslado de la producción industrial a otros lugares, a Estados Unidos, a México, a China o a donde sea. Pero está convirtiendo a Europa en un museo y un destino turístico sin industrias. Así que creo que, más que las sanciones, más que los aranceles, más que un acuerdo comercial, esto ha sido un golpe, quizá un golpe letal, para la legitimidad y el futuro de la Unión Europea. Sí, no. Desde luego ya no son el sindicato que puede negociar desde una posición de fuerza. Creo que eso ya se ha perdido. Y parece que hay cierta rebelión entre los propios Estados miembros, que tienen palabras muy poco halagüeñas para describir el acuerdo, tan humillante, tan subordinado. Difícilmente es algo que se celebre. Pero al mismo tiempo, la UE argumenta que, bueno, esto no se trata solo de comercio. Se trata del compromiso transatlántico más amplio. Así que si cedemos un poco aquí, si nos subordinamos un poco, si nos convertimos en un socio económicamente atractivo para Estados Unidos, alguien del que extraer beneficios, entonces América cuidará de nosotros y no nos dejará ni nos abandonará. El secretario general Mark Rutte diría, ya sabes, papá no se irá, mantendrá a la familia unida. Así que parece que este es el lenguaje sin carácter al que nos hemos reducido. ¿Cuáles serían las ramificaciones más amplias? ¿Qué esperas ver ahora en los mercados europeos, aparte de este descenso o la falta de acceso a energía barata, que llevaría al declive económico y la desindustrialización? ¿Pero qué esperas? ¿Cuáles son los retos, bueno, digamos, en el sector financiero, con los bancos? Bueno, por una vez, me parece que los mercados han interpretado correctamente este acontecimiento. Así que esta reunión en el campo de golf de Trump, también quiero mencionar el simbolismo de que Trump se reúna con Ursula von der Leyen y Keir Starmer en su propio club de golf privado, lo cual me parece notable. No fue a Downing Street. No fue a Bruselas. Convocó a estas personas a su lugar de ocio, a su propio lugar privado de ocio. Creo que eso también es una humillación para los líderes europeos. Así que, ya sabes, ahí no hay respeto. Hay un cierto grado de desprecio, porque podría haber volado a Londres, podría haber volado a Bruselas para reunirse con estas personas, pero eligió deliberadamente llevarlos a su campo de golf. Bien, entonces, los mercados. Esto ocurrió el domingo, ¿verdad? Okay, so the markets, this happened on Sunday, right? And then on Monday, when the markets opened, the euro... Y luego el lunes, cuando abrieron los mercados, el euro cotizaba cerca de $1,17. Un poco más que eso, digamos $1,1750. Y la libra esterlina estaba cerca de $1,35. Ahora mismo, el euro está por debajo de $1,14 y la libra por debajo de $1,32. Así que, ya sabes, eso no parece una gran diferencia a menos que entiendas cómo funcionan los mercados. Pero esto ha sido una caída muy significativa en el valor de esas monedas, y sospecho que esto va a continuar. Algo que llevo mucho tiempo prediciendo es que la libra esterlina y el euro acabarían colapsando, lo cual no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Pero creo que sin duda vamos en esa dirección. But I think we're certainly going in that direction.
as the currencies weaken, A medida que la moneda se debilita, las tasas de interés suben, la inflación se dispara, y a medida que las potencias europeas y Gran Bretaña pierden el control de los acontecimientos globales, especialmente en estos teatros de guerra tan importantes como Ucrania y Oriente Medio, no tendrán más remedio que recurrir a la impresión de dinero por parte de los bancos centrales para pagar las facturas del gobierno y de su mundo corporativo zombificado. Eso inevitablemente acelera el proceso de inflación de precios. Creo que lo que vamos a ver, bueno, siempre es ingrato intentar predecir cuándo podría ocurrir esto, pero diría que en los próximos años vamos a ver un proceso de declive y colapso similar al que vimos a principios de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética. in the early 90s when the Soviet Union collapsed. Officially it was in 19... Oficialmente fue en 1991, pero el proceso de declive ya había comenzado en los años 80 e incluso a finales de los 70. O algo parecido a lo que vimos en la República de Weimar. Ya sabes, cuando después de la Primera Guerra Mundial, el declive alemán empezó primero de forma muy gradual, pero luego, a principios de los años 20, 21, 22, 23, hubo una aceleración y un colapso muy brusco y rápido. Y por eso creo que Gran Bretaña, la Unión Europea y probablemente Japón también van en esa dirección. Y a raíz de eso, creo que Trump no se olvida de Canadá. Quiere Canadá. Va muy en serio con eso. Y eso lo pone en rumbo de colisión con su mejor amigo y aliado, el Reino Unido. Y luego está también Groenlandia, que será un problema con Dinamarca y el resto de la Unión Europea. Pero creo que todo eso está por llegar. Bueno, es muy difícil argumentar que las economías europeas vayan a ir bien en los próximos años. Creo que, como has dicho, esto podría ser un momento titánico. Pienso que aislarse energéticamente y destruir el Nord Stream fue obviamente muy destructivo, pero esto se suma y parece hacerlo más permanente. ¿Pero qué significa esto para la arquitectura de seguridad de Europa? Porque la OTAN siempre ha tenido este quid pro quo, en el que ambas partes no están 100% cómodas. Es decir, los europeos subordinan un poco su política exterior a Estados Unidos, y Estados Unidos paga por su seguridad, comprando esencialmente algo de influencia. Pero a lo largo de los años, siempre ha habido algunas tensiones. Es decir, a los estadounidenses les gustaría que los europeos pagaran un poco más, y los europeos tienen aspiración de cierta autonomía estratégica, lo que llaman soberanía europea. Strategic autonomy, they call it European sovereignty. In other words, a little bit more independence from the United States. En otras palabras, un poco más de independencia de Estados Unidos. Pues bien, ahora tenemos esta extraña situación en la que Estados Unidos no va a pagar por su seguridad. En su lugar, están extrayendo enormes recursos de Europa. A cambio, América realmente no tiene la intención ni la capacidad de proteger a Europa como lo hacía en el pasado, ya que ahora tiene otras prioridades y recursos limitados. Pero también, los europeos, ¿cuánto tiempo puede continuar esta humillación? Si aquí no se está entregando nada, ¿cuál es el propósito para los europeos? En algún momento, también tendrían que reconsiderar la arquitectura de seguridad, porque mientras continúe la guerra contra Rusia, tendrán que estar subordinados a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ve el futuro de la OTAN mientras seguimos por este camino, especialmente ahora que parece que la OTAN está perdiendo la guerra en Ucrania? Creo que la OTAN no tiene ningún futuro, ya sabes, y creo que la desesperación está llegando a tal punto que están discutiendo abrir nuevos teatros de guerra para mantenerse relevantes, como vimos con el teniente general Christopher Donahue fantaseando con invadir y capturar Kaliningrado. Es muy difícil discernir para qué, salvo que si empezamos algo así, bueno, por supuesto, Estados Unidos va a venir, respaldarnos y apoyarnos. Pero las razones por las que harías esto, en primer lugar, no están muy claras, aparte de la necesidad desesperada de hacerse relevantes.
Y ya sabes, a raíz de la humillación de la Unión Europea en el acuerdo comercial con Estados Unidos, hay que decirlo, no es solo Trump. Esta no es la única humillación que ha sufrido la Unión Europea en el último mes. Solo en el último mes. Ha sido una de tres. Así que primero, hace aproximadamente un mes, a principios de julio, tuvimos la reunión entre Kaja Kallas y el ministro de Asuntos Exteriores chino, donde ella consideró apropiado empezar a darle lecciones sobre los valores europeos, la democracia y demás, y exigir que los chinos se distanciaran de Rusia por el tema de Ucrania y todo eso. Y realmente enfadaron a la delegación china. Y luego, más tarde ese mes, creo que fue el 24 de julio, Ursula von der Leyen, junto con su delegación, llegó a Pekín, y este fue el 25º encuentro consecutivo entre la UE y China. Se suponía que debía ser una ocasión para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y la UE. Pero Europa una vez más hizo lo mismo. Ursula von der Leyen comenzó dando lecciones a los chinos sobre derechos humanos, exigiendo que dejaran de apoyar a los rusos en Ucrania y afirmando que en este momento la relación entre Rusia y China respecto a Ucrania es el factor determinante en las relaciones entre la UE y China. Lo que ocurrió fue que los chinos, Xi Jinping, pidieron que la cumbre se acortara. Así que, después de un día, pidieron básicamente a la delegación europea que abandonara China. Y luego, ya sabes, los cataríes, que ahora son el proveedor más importante de gas no ruso para Europa, amenazaron con dejar de suministrar gas a la UNM, porque los europeos están imponiendo algo llamado la Directiva sobre los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa. Es una llamada directiva, CSDD, que imponen a los grandes proveedores y empresas en la Unión Europea. Y esto impone la obligación a las empresas, incluidos los cataríes, de investigar y solucionar problemas relacionados con el medio ambiente, el clima y los derechos humanos. Así que es simplemente una arrogancia, una desmesura arrogante, que por alguna razón los europeos sienten que tienen derecho a exigir a todo el mundo. Y así han antagonizado a Estados Unidos, han antagonizado a China, han antagonizado a Qatar, están antagonizando a todos. Por eso mi conclusión es que no solo en términos de desarrollo económico y comercio, sino también en lo que respecta a la creación de una nueva arquitectura de seguridad para Europa, no será el liderazgo actual quien lo logre. No creo que vayan a cambiar de rumbo. Van a seguir adelante porque parecen ser fanáticos ideológicos hasta que sean apartados del poder. Y van a culpar a los rusos, van a culpar a Trump, van a culpar a los chinos, van a culpar a cualquiera menos a ellos mismos. Y no van a cambiar de rumbo. Así que creo que lo que va a suceder es que estas redes de poder globalistas se van a debilitar cada vez más y vamos a ver el fortalecimiento de los movimientos soberanistas, como ya estamos viendo con personas como Marine Le Pen, AfD, Robert Fico, Víctor Orbán y otros. Creo que en última instancia, las naciones individuales van a buscar por sí mismas una arquitectura de seguridad alternativa. Pero creo que inevitablemente van a tener que recurrir a Rusia y probablemente a la Organización de Cooperación de Shanghái, porque ellos ya han definido una arquitectura de seguridad alternativa. Y convertirse en miembro de los BRICS, convertirse en miembro de la OCDE, va a ser mucho más atractivo dado el rumbo surrealista de los acontecimientos en la UE en este momento. ¿Qué es lo que está rompiendo la OTAN y la UE entonces? ¿Es la ideología o simplemente un fracaso para adaptarse a la multipolaridad? Creo que se trata principalmente de una falta de legitimidad. Sabes, la OTAN fue creada y la propia creación de la OTAN es muy debatible, porque la OTAN se creó en 1949, si no me equivoco, y fue justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Sabes, los aliados, que eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, acababan de derrotar a Hitler y la Alemania nazi. Así que deberían haber sido amigos y aliados. Pero los británicos tenían otros planes. Y así, ya en 1945 la Guerra Mundial apenas había terminado, Winston Churchill fue y pronunció su famoso discurso del telón de acero, en el que básicamente declaró a la Unión Soviética como enemiga de Occidente sin motivo, sin ninguna razón justificable. For no justifiable reason whatsoever. And he did it Y lo hizo delante del presidente Harry Truman. Así que a partir de ese momento, Occidente empezó a organizar un bloque opuesto a la Unión Soviética y al bloque comunista. Y de ahí surgió la OTAN en 1949. Luego, en 1952, se amplió. Y después, creo que en 1954 o 1956, tras la incorporación de Alemania Occidental a la OTAN, solo entonces la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia como alternativa. Pero toda esta creación de dos bloques y el inicio de la Guerra Fría fue algo artificial. No era necesario. No tenía por qué ser así. Y luego, especialmente en 1991, cuando la Unión Soviética finalmente colapsó, la OTAN ya no tenía razón de existir, porque fue creada como un baluarte contra Rusia, la Unión Soviética, para contener al mundo comunista. Y de esa manera, supongo que tenía algún tipo de legitimidad, al menos en la opinión pública. Pero una vez que la Unión Soviética colapsó, y ya no existía el mundo comunista, porque Rusia no es un país comunista, y ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas ni de los miembros del Pacto de Varsovia son países comunistas, la OTAN ya no tiene una razón legítima para existir. Por eso creo que la falta de legitimidad es lo que finalmente llevará a la desaparición de la OTAN, así como su desesperación actual por mantenerse relevante. Lo están haciendo aumentando las tensiones bélicas, no solo en los estados bálticos, con esta amenaza de que van a invadir Kaliningrado. Pero también están ocurriendo eventos en los Balcanes, donde parece que ciertos grupos de interés, en particular el establecimiento de la política exterior británica, quieren abrir los Balcanes como el próximo frente en el enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Y creo que, cada vez más, los países se están dando cuenta de lo que está sucediendo y no están de acuerdo. Y ahora tienes este famoso artículo 5. Parece que si la OTAN invoca el artículo 5, habrá muchos países que dirán, lo siento, no nos apuntamos a esto. No nos estáis defendiendo de una invasión. En realidad, estáis instigando una guerra en la que no queremos participar. Así que, si Estados Unidos ya no está completamente comprometido, están comprometidos en el sentido de que quieren vender muchas armas a la Unión Europea, pero realmente no están interesados en luchar una guerra contra Rusia. Si Hungría no está interesada, si Croacia, Eslovaquia no están interesadas, si Rumanía no está interesada, si Polonia no está interesada, entonces, ¿cuál es el sentido de la OTAN? Simplemente se va a convertir en una organización completamente ineficaz. Va a ser un club de debate, van a emitir comunicados, van a fanfarronear e intentar parecer duros y creíbles. Pero si organizas una fiesta y nadie viene, entonces ya no estás en el juego. La desesperación ahora es, los estados siempre se vuelven muy peligrosos cuando están desesperados. Pero ya en enero, el Atlantic Council salió y argumentó, de nuevo, el portavoz de la OTAN, que Trump debería salir y pedir la desmilitarización de Kaliningrado, e incluso posiblemente impulsar su independencia para que pudiera formar parte de la familia europea de naciones. Todo esto era un lenguaje suave para enmascarar lo que realmente significaría, que es la invasión y anexión de una gran parte del territorio ruso. Es bastante radical, pero el hecho de que hablen de esto con tanta naturalidad es algo que ha preocupado a los rusos desde los años 90, especialmente desde 2004, cuando los estados bálticos pasaron a formar parte de la OTAN, rodeando así completamente Kaliningrado.
Kaliningrad, but yeah, one. Pero uno espera que esto solo sea cosa de locos en los think tanks. Pero el hecho de que ahora tengamos generales estadounidenses hablando abiertamente de esto también provocaría una respuesta nuclear por parte de los rusos. Mi última pregunta es algo que en realidad le pregunté a Putin en noviembre, que es, ¿hasta qué punto BRICS podría atraer a Europa en el futuro? Porque un problema clave en Europa, por supuesto, es que después de la Guerra Fría, al expandir la OTAN, esencialmente revivimos la política de bloques de suma cero en Europa. Así que o estás dentro o fuera, y competimos por los estados fronterizos como Moldavia, Georgia y Ucrania. Pero BRICS tiene un formato diferente. But BRICS has a different format. It doesn't do this block politics. It takes adversarial No states, practica esta política de bloques. UAE, Integra a estados adversarios, por lo que puede incluir a Emiratos Árabes Unidos e Irán. Puede tener a China e India. Así que no se basa en el mismo sistema de alianzas. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto se podría utilizar un formato similar en Europa? Esta cuestión parece más relevante ahora, que la UE no logra ofrecer prosperidad económica y la OTAN no consigue aportar nada que se parezca a la seguridad. ¿Queréis a los BRICS para y considerar a los BRICS, aparte de Turquía, por supuesto? Jump ships and consider BRICS besides Turkey, of course. I think that this is inevitably coming. It's hard to envision. Creo que esto es algo que inevitablemente va a suceder. Es difícil imaginarlo hoy en día, y desde luego no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero creo que es inevitable porque la Unión Europea ya se está desintegrando bajo el peso de sus propias contradicciones y la incoherencia de su política. Además, está rígidamente aferrada a ciertas políticas y no cambiará de rumbo. Ya está volviéndose cada vez menos atractiva para las naciones miembros. Y creo que incluso sin el Brexit, incluso sin salir formalmente de la Unión Europea, están empezando a avanzar con sus propias políticas y, digamos, ya no cumplen las directivas europeas con la misma rigidez y celo que antes. Sospecho que como entidad supranacional, la Unión Europea colapsará en algún momento, diría que dentro de los próximos 10 años, de manera similar a como lo hizo la Unión Soviética. Y entonces, las naciones individuales, obviamente, no bajo el liderazgo de Macron, Friedrich Merz y este tipo de personas, sino bajo nuevos liderazgos, como por ejemplo, si tuvieras a Calin Georgescu en Rumanía o a Marine Le Pen en Francia, y así sucesivamente, considerarían esto, porque los BRICS son un bloque comercial muy rico y poderoso. Vladimir Putin, ya desde mediados de los años 2000, ha estado hablando de integraciones multipolares desde Lisboa hasta Vladivostok. Así que creo que, por cuestiones de desarrollo económico, por cuestiones de seguridad y comercio, será atractivo para todos considerar unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta y al movimiento BRICS. Belt and Road Initiative and the BRICS movement. And I think that Y creo que dado que la Unión Europea no va a cambiar de rumbo ni a ofrecer una alternativa atractiva, con el tiempo vamos a ver países abandonando el barco y en algún momento tendremos el equivalente a los acuerdos de Belavecha. En 1991, cuando los representantes de las repúblicas soviéticas se reunieron y declararon que la Unión Soviética ya no existía. En ese momento, la Unión Soviética ya se había desintegrado. Simplemente lo formalizaron entonces. Creo que algo parecido va a ocurrir con la Unión Europea. Y países individuales, uno a uno, probablemente encabezados por lugares como Eslovaquia, Hungría, Italia, Turquía, quizá Rumanía bajo un liderazgo diferente, empezarán a abrir negociaciones con los BRICS y vamos a ver una transición que va a cambiar la situación en el viejo continente. Well, as I said, it seems Bueno, como he dicho, ahora parece difícil de imaginar, dado el estado de las relaciones, pero a medida que las viejas instituciones empiezan a desvanecerse, al dejar de cumplir una función e incluso convertirse en una carga,
No hay muchas otras alternativas que se hayan establecido. Así que parece que este tipo de instituciones, esta institución euroasiática, que están desarrollando los chinos, los rusos y otros, sería la alternativa más atractiva. Así que, Enos, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer contar con tus opiniones. Gracias de nuevo. Thank you. Muchas gracias, Glenn. Siempre es un placer acompañarte, Ray.